Mira lo fácil que es crear esta pulsera con dije de cereza. Es un diseño súper fácil, ideal para vender, regalar o usar todos los días. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a traer para ti. Y ahora sí, no siendo más, comencemos. Vamos a utilizar cristales en dos colores diferentes, verde y rojo. El tamaño de los cristales va a depender de cómo tú quieras que se vea el tamaño de las cerezas. Por ejemplo, para efectos de este video tutorial, voy a utilizar dos cristales en color verde de 4 milímetros cada uno. Y para hacer las cerezas voy a elegir cristales en color rojo, dos, pero esos van a ser de 6 milímetros. Pero si quieres que las cerezas se vean más pequeñas, puedes utilizar dos cristales cada uno de 3 milímetros y dos cristales en color rojo, cada uno de 4 milímetros. Voy a utilizar también una argolla de 4 milímetros, esta es en acero inoxidable, y un aro de 8 milímetros de diámetro también en acero inoxidable, y nylon rígido de 2.2 milímetros de grosor, también puedes utilizar de 2 milímetros, en total una hebra de 45 centímetros. Vamos a tomar el nylon y vamos a pasar a través de este primero los dos cristales en color rojo que van a ser las cerezas de nuestro dije. Vamos a pasar ahora el primer cristal de color verde. Esos cristales de color verde, la idea es que sean como las hojas que va a llevar nuestras cerezas. Seguido de este cristal verde, vamos a pasar aquí la argolla. Vamos a pasarla por acá y listo. Y ahora vamos a tomar el otro cristal de color verde y lo vamos a pasar también. Me debe de quedar así en este orden que estás viendo en este momento. Vamos a tomar todo esto y lo vamos a deslizar a través del nylon para ubicarlo en toda la mitad. Estas cerezas quedan súper bonitas, las puedes utilizar aquí para dije de pulsera o también, si tú prefieres, puedes utilizarlas para aretes. Aquí ya lo tengo ubicado en todo el centro. Ahora vamos a sujetarlo de la siguiente manera, dejando los dos cristales rojos en la parte de abajo y arriba los dos de color verde. Lo sujeto así. El nylon que queda en la parte de arriba lo paso por detrás de mis dedos, sujetándolo de esta manera para que sea mucho más fácil lo que vamos a hacer. Voy a tomar el nylon que sale hacia la parte de abajo de donde están los cristales rojos y este mismo lo vamos a pasar de arriba hacia abajo por los 4 cristales, incluyendo también la argolla que tenemos allí ubicada. Entonces aquí lo pasamos a través de los 4 cristales y también de la argolla. Puedes hacerlo de una si te queda fácil o de una en una si de pronto va a ser más fácil para ti. Una vez y ya lo hayamos pasado por todas las cuentas, vamos a comenzar a jalar ambas puntas del nylon con cuidado que no se nos vayan de pronto a salir alguna de ellas y va quedando de esta manera. Vamos a comenzar aquí a jalar y nos debe ir quedando así. Vamos a jalar completamente los dos lados del nylon hasta que se unan por completo y me queden de esta forma. Aquí, como puedes ver, ya se va viendo la forma del dije de cereza. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar el nudo de seguridad para que ya nos quede lista esta parte. Tomamos las dos hebras del nylon y vamos a comenzar aquí a realizar el nudo de seguridad. Entonces, vamos a realizar un primer nudo sencillo, normal, de como cuando nos atamos los cordones de los zapatos. Aquí vamos entonces a ajustarlo súper bien y ese sería el primer nudo. Vamos a realizar un segundo nudo parecido al que acabamos de hacer anteriormente, pero va a tener algo diferente. Aquí vamos a pasar este nylon por aquí y vamos aquí a pasarlo por segunda vez. La idea es que este nudo nos quede doble. Esto va a generar mayor seguridad en el dije que estamos creando. Ahora sí, vamos a jalar cada una de las hebras del nylon hasta ajustarlo completamente. Recuerda que abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Bueno, entonces aquí ya lo dejé súper bien ajustado, me queda el nudo de esta manera. Ahora, antes de cortar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este hilo que sale hacia la parte de abajo y lo vamos a pasar por esta cuenta o este cristal de color rojo. De esta manera. Y vamos a tomar el nylon que está ubicado hacia la parte de arriba y vamos a hacer lo mismo, pero pasándolo a través de la cuenta o el cristal de color verde. Aquí organizo la argolla y paso el nylon solo por el cristal. Vamos aquí entonces a jalarlo y listo. Y ahora voy a proceder a cortar ya ese nylon que queda sobrando.
Vamos a comenzar por este lado, que es donde está el de color rojo. Vamos aquí a tensionar un poco, ubicándolo de esta manera alrededor de mi dedo, y con las tijeras vamos a cortar lo más a ras que podamos. Listo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ya, pero con el cristal de color verde, el nylon que sale por este. Vamos entonces aquí a ubicarlo. Vamos a tensionar esta hebra de nylon. Vamos a tomar las tijeras y vamos a realizar el corte. Súper fácil de hacer este dije de cereza, lo puedes utilizar para aretes, para collares, para pulseras, como lo vamos a utilizar también en este caso. Aquí ya lo tengo terminado, mira cómo se ve de bonito. Ahora sí, vamos a la siguiente parte de la elaboración de la pulsera. Lo primero que voy a hacer es sacar aquí la argolla, ya que me quedó entre los dos cristales verdes, simplemente la jalo hacia arriba, me ayudé con las tijeras. Vamos a tomar aquí las dos pinzas de punta plana, vamos a abrir la argolla y vamos a pasar el aro que es completamente cerrado, que yo les mostré al inicio. Lo cierro nuevamente y ya esta parte me quedaría lista. Vamos a dejar esto hacia un lado por un momento mientras vamos aquí a traer el otro material que vamos a utilizar, el conocido con el nombre de hilo chino o hilo taiwanés. Este es de 0.8 milímetros de grosor. Vamos a utilizar dos hebras, cada una las voy a utilizar de 50 centímetros. Las doblamos por toda la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor. Quemo la punta durante algunos segundos, con mi dedo giro hacia la parte de arriba para que la punta me quede más delgada. Luego corto aquellas que quedan un poco deformes y ya me quedaría listo para comenzar a trabajar. Me quedo con una sola de las hebras de hilo. Esta la voy entonces a doblar por toda la mitad de esta manera y aquí voy a tomar ya lo que es el dije y el aro que habíamos dejado listos previamente. Entonces vamos a tomar las dos puntas del hilo y la vamos a pasar de abajo hacia arriba a través del aro. Vamos entonces aquí a jalar y al final se va a formar una pequeña argolla del mismo hilo. A través de esta vamos a pasar las dos puntas del mismo. Vamos a jalar y ajustarlo completamente. Me debe quedar así. Aquí formamos un nudo alondra. Repetimos exactamente lo mismo en el otro lado de la pulsera y listo. Mira, aquí ya me quedó lista las dos partes con el hilo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos entonces a realizar el nudo serpiente, pero vamos a hacerlo súper fácil. Vamos aquí a ubicar las dos hebras de hilo del lado derecho. Voy a tomar la que sale hacia la parte de abajo y la voy a traer pasándola por encima del hilo que está en la parte de arriba, pero nuevamente me regreso por debajo formando esa pequeña argollita del mismo hilo. De esta manera me debe de quedar. Voy a tomar el dedo y lo voy a pasar por debajo del hilo que está ubicado hacia la parte de abajo, que sería este, y con este dedo voy a tomar la hebra de hilo que está ubicada hacia mi lado derecho. La voy a traer hacia donde estoy yo y la voy a pasar nuevamente por el aro del hilo que se había formado. De esta manera, llevándolo hacia la parte de atrás. Y aquí voy a comenzar a jalar simultáneamente las dos hebras de hilo para que se forme el nudo serpiente. Voy organizando con mis dedos, jalando con mucho cuidado, verificando que se forme realmente o que tome la forma que debe de tener. Esta es una manera súper fácil y sencilla de realizar también este tipo de nudo. Organizo nuevamente las dos hebras de hilo y nuevamente vamos a tomar el hilo que sale hacia la parte de abajo. Vamos a pasarlo por encima del hilo de arriba y lo vamos a traer por debajo formando esta argollita. Paso mi dedo índice por debajo del hilo que está o que sale hacia la parte de abajo y con este mismo dedo tomo el hilo que estaba ubicado hacia la derecha. Lo traigo hacia donde estoy yo y lo paso de adelante hacia atrás por la argollita que se formó del mismo hilo. Y aquí comienzo a jalar simultáneamente las dos hebras hasta ajustar este segundo nudo serpiente que estoy elaborando en mi pulsera. Así de fácil. Si al principio no te sale, no te preocupes. Este tipo de nudo requiere mucha práctica, pero cuando lo aprendes de hacer, te enamoras completamente porque es un nudo precioso. Vamos a hacerlo por tercera vez
pero aquí llama un poco más rápido porque ya sabes cómo hacerlo. Son muchas de las Bizu lovers que llegan a este canal y que me dicen que les encanta hacer pulseras, pero que no saben cómo convertir esto en algo más. Por eso creé un ebook donde yo las acompaño paso a paso a dar los primeros pasos en la venta de las pulseras desde casa, de una forma sencilla, pero sobre todo muy real. Así que si tú sientes que ya es momento de dar ese primer gran paso, te dejo toda la información en la descripción de este video. Y para continuar con la pulsera, vamos a repetir exactamente lo mismo en el otro lado y me debe quedar así. En total, 3 nudos serpiente a cada uno de los lados de la pulsera y para continuar vamos a realizar el acabado. Vamos a tomar aquí, en mi caso, mostacillas doradas número 6, pero igualmente puedes utilizar balines de 3 milímetros o 4 milímetros si prefieres que sea un poco más grande el balín. Vamos entonces aquí a pasar la cuenta que hayas elegido a través de las 2 hebras de hilo. Vamos a deslizarlas un poco a través de los 2 hilos y desde el centro de la argolla vamos a dejar más o menos unos 13 a 14 centímetros. Va a depender del largo total que tú quieras para tu pulsera. Yo dejé 13.5 centímetros ya que quiero que la pulsera me quede en total de 27 centímetros. Realizo aquí al finalizar un nudo sencillo, lo ajusto súper bien, corto los hilos que sobran, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo. Y de esta forma realizo el primer acabado de la pulsera, repito lo mismo en el otro extremo, dejando la misma medida. Y para cerrar la pulsera, en esta ocasión voy a utilizar la técnica del nudo plano. Es súper sencilla de hacer. Entrelazo los hilos de la pulsera. Y esto lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Tomo una hebra de 20 centímetros que paso por debajo de los hilos y la llevo ubicándola en todo el centro. Ahora, para iniciar el tejido, voy a tomar el hilo que está ubicado hacia la derecha, lo traigo pasándolo por encima de los hilos centrales. El de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso con este mismo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Tomo el hilo de la izquierda y lo traigo pasándolo por encima de los hilos centrales. Tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, por encima de la orejita y comienzo a jalar. Aquí me queda formado un primer nudo plano completo. En total voy a realizar hasta completar 3 o 4 de estos mismos. Y si aún no te queda muy clara esta técnica, abajo te comparto en la descripción de este video un tutorial detallado y explicado paso a paso de la técnica del nudo plano, un tutorial súper detallado paso a paso para que lo entiendas mucho mejor y más fácil. Una vez si hayas finalizado de realizar la cantidad de nudos planos para el cierre de la pulsera, vamos entonces a quitar la cinta de enmascarar. Y aquí vamos a cortar los hilos que sobran. Antes de hacerlo, vamos a mover los hilos de la pulsera para verificar que no nos quede ni muy ajustado ni muy suelto el nudo que acabamos de hacer. Vamos a cortar dejando alrededor de 2 milímetros y vamos a quemar con el encendedor y hacer presión para que quede completamente sellada ya la pulsera. Y listo, aquí ya está terminada y finalizada la linda pulsera que te traje en el día de hoy. Espero que te animes, que la hagas. Es un diseño que queda súper bonito y quiero aquí enseñarte cómo me quedó también las cerezas con los cristales más pequeños. Quedan súper bonitas, mira la diferencia en el tamaño de cada una y mira cómo se ve puesta. Esta es la más pequeñita. Anímate y no la dejes de hacer. Nos vemos más adelante en otro tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.